El Joker, el Guasón, el Bromas, como le quieran llamar, es el filme que se basa en la vida de uno de los principales villanos de DC Comics, conocido por rivalizar con el Caballero de la Noche, por supuesto, con Batman. Y no se preocupen porque no van a haber spoilers, así que pueden disfrutar de esta transmisión, de este streaming, tranquilamente, ¿ya? Con tranquilidad, muchachos. Algo que desde siempre me ha encantado y me ha fascinado de este personaje, y razón por la que vamos a hablar de él hoy día, es que coquetea mucho con la psicología, con la locura mental, con la inestabilidad en sociedades complejas. El Joker es un villano, sí, pero es un villano que alguna vez quiso hacer las cosas bien. Es un personaje al que podríamos incluso llegar a entender dentro de su locura. Es alguien con quien podríamos empatizar incluso. ¿Creerá el Joker que la psicología es una ciencia? Yo creo que esa sería una pregunta interesante que hacerle al Bromas. Habría que preguntarle. Una de las frases que más desafían nuestra mente, alguna vez pronunciada por una de las tantas versiones del Joker, porque sabemos que ha sido interpretado por muchos actores, en el cómic también tiene versiones distintas, pero una de las frases más potentes quizás es la siguiente. Solo hace falta un mal día para sumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Locura. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la definición de estar loco? ¿Escapar de la media? ¿Desapegarse de la normalidad? Los genios también hacen eso. De hecho, algo necesario para ser un genio es escaparse de la media, si no sería una persona normal. ¿Qué es lo que los diferencia a ambos entonces? Si te dicen que hay dos personas en una sala, uno es un genio y el otro está loco, ¿los podrías diferenciar? ¿Se puede ser genio y estar loco al mismo tiempo? Son preguntas interesantes. Esta película, amigos, ganó el León de Oro en Venecia incluso antes de haberse estrenado. Así también la crítica en general la ha acogido muy bien y ya escuchamos diferentes voces del medio hablar de una obra de arte. Sin embargo, y a pesar de todo lo positivo, este filme no ha estado exento de polémicas, por supuesto, y esto, bueno, era algo que podríamos haber predicho incluso por la temática de la película. Los temas que toca este filme son incómodos, porque son aquellas cosas que evitamos hablar intencionalmente. Son esas cosas que ignoramos, por lo mismo, porque suponen resolver un problema en nuestra sociedad que no hemos sabido atender y que posiblemente no tenga una solución concreta. Resulta estremecedor pensar que parte del error de una sociedad que se precie como tal es que siempre van a haber desplazados. Siempre van a haber personas que no van a calzar con el modelo y con las reglas del juego que los demás están respetando. Ya sea porque simplemente no entienden la lógica del juego, o porque voluntariamente han decidido no estar de acuerdo con el juego y marginarse. Por todo esto que estamos conversando es que en Estados Unidos existe mucha preocupación con el tema, y es que se dice que este personaje tiende a glorificar, a convertir en algo bueno la violencia o relativizar los parámetros morales, a presentar como justificable la locura y la venganza. De primeras uno podría pensar que es exagerado pensar eso. Uno dice, ya, esto, los gringos, ¿cierto? Siempre le ponen color, es una película nomás. Pero recordemos que es en Estados Unidos donde ya van más de 2.200 tiroteos masivos desde el ataque que ocurrió en 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut. Estamos hablando de una sociedad que sí tiene problemas para hablar de esto, que es un tema sensible, porque día a día se mezclan estas cosas en la vida real, no en las películas. Los problemas mentales, las armas, personas marginadas de un sistema y todo lo que eso conlleva. Fue precisamente, amigos, en Estados Unidos donde comenzó en octubre de 2016 esta extraña ola. Yo creo que ustedes la vieron. Fue una locura realmente de las apariciones de payasos. ¿Lo vieron? Bueno, apariciones de payasos por llamarlo de alguna manera, no sé cómo ponerle a eso. Que bueno, esto empezó ahí y luego se exportó a otros países y otras personas empezaron a seguir esa extraña tendencia. Esto tan loco y raro consistía en que algunas personas, por alguna razón, quizás muy influenciados por las películas de terror, se dedicaban a vagar por la noche vestidos de payasos. Y cuando se cruzaban con alguien, la empezaban a perseguir.
Esto puede sonar incluso chistoso, ¿cierto? Pero cuando esa persecución la hace un tipo vestido de payaso con un cuchillo carnicero, entonces deja de ser divertido. Esto de los payasos, este discurso o estética, podríamos decir, de los payasos cometiendo actos criminales, que es dicotómico, ¿cierto? Porque el payaso se supone que es un personaje que anima las fiestas, que es amigable, que puede compartir contigo de manera sana. Entonces ocurre esta dicotomía. Esto no es algo nuevo. Si bien esta ola de gente rara comenzó hace exactamente 3 años, los tipos que se vestían de payaso, ya en 1972 el famoso John Wayne Gacy, ustedes lo conocen, ¿cierto? También conocido como el payaso asesino. Él estuvo en muchos medios, no tan solo en ese momento, sino que hoy en día se reseña su historia como uno de los mayores exponentes de estos payasos extraños. Él ya hacía de las suyas por esos años. No tan solamente abusaba de personas, sino que después las asesinaba. Esta persona, ayudada de su carisma y de que efectivamente se vestía de payaso para animar fiestas infantiles, ese era su escudo, mediante su personaje Pogo el payaso, él conseguía acceder a muchas personas que confiaban en él y que lo encontraban simpático. O sea, la gente confiaba tanto en él que lo dejaba con los niños para animar la fiesta, inflar unos globos, pasarlo bien. Y luego, claro, al final de la fiesta salía su verdadera personalidad. En total, este tipo mató a 33 hombres jóvenes. Algo que llama la atención de él no es solo que se haya refugiado en este disfraz de payaso para desencadenar su locura y sus fetiches más ocultos, sino que también llama la atención su falta de juicio, que lo acompañó incluso hasta el día de su ejecución. En 1994 fue condenado a la pena de muerte y sus últimas palabras fueron bien duras. Las tengo acá. Mira, voy a leer sus comentarios en el chat y vamos a descubrir qué fue lo que dijo antes de morir esta persona. Álvaro dice: siempre van a estar los menos favorables. El azar no los puso en buen lugar. Qué potente eso es, Álvaro, es verdad. Y finalmente, hay veces que uno podría atribuir el mal pasar a un tema de mérito, ¿cierto? Es un discurso que solemos escuchar. Esta persona está ahí porque hizo tal cosa, porque no se esforzó, no sé. Pero efectivamente existe gente que está en determinadas situaciones porque el azar les jugó una mala pasada y en la vida nacieron en lugares más difíciles de salir. Y eso claramente es indeseable, ¿cierto? Es algo que no nos gustaría. Es un tema bien... Imagínate, esta película del Joker nos trae a conversar sobre todo esto. Es por eso que es muy importante. Pero yo sé que quieren conocer la frase que dijo esta persona antes de morir, Pogo el payaso. Lo pueden buscar, Pogo el payaso. Él dijo: matarme no va a hacer que regrese ninguna de mis víctimas. El Estado me está matando, bésenme el trasero. Nunca van a saber dónde están los otros. Wow, bueno, o sea, no se arrepintió nunca. Hasta el final. Hasta el final, hasta el último día, siguió siendo Pogo el payaso, ¿cierto? Algunas de las explicaciones que se dan de su posible desorden mental, que claramente lo tiene, o sea, vimos su declaración, las cosas que hizo, indican que fue la relación tortuosa con su padre la que gatilló su no adaptación a la sociedad. Y aquí la psicología tiene las respuestas, ¿cierto? La psicología indica que es en la niñez cuando se desencadenan los traumas, los problemas y los temas que nos cuesta hablar después cuando somos adultos. Parece que sí es así. Su papá, el padre de Pogo el payaso, era alcohólico, lo sometía a distintos tipos de maltratos y lo humillaba de manera constante. Hay más detalles que dar, pero no los voy a dar porque estamos en día viernes y queremos estar un poquito relajados, ¿cierto? Si ustedes quieren buscar todos esos detalles, está ahí, Pogo el payaso, lo pueden buscar. Bueno, y todo esto lo trastocó de pequeño, pero de nuevo, su refugio fue un payaso. No deja de ser raro eso. Y aquí volvemos a la película del Joker. Algo que me llamó mucho la atención fue la advertencia, ¿la vieron? La que puso el cine Alamo Drafthouse en Texas, para advertir a los padres que esta no es una película para ir con sus hijos, ¿cierto? Y es que en caso de que no lo supieran, amigos, este filme corresponde a la categoría de adultos. Es una película que necesariamente tú debes ver con un criterio formado, ¿cierto? Ya con tus parámetros morales bien definidos para entender cuál es la propuesta de la dirección de esta película. Textualmente el cine dijo lo siguiente, comienzo a citar: esto no es una broma. Joker tiene una clasificación para adultos. Hay un montón de lenguaje muy, muy duro, violencia brutal, y la película tiene mala vibra en general. Esto lo dice el cine.
La película tiene mala vibra. Es una película áspera, oscura y realista que se trata del descenso de un hombre en la locura. No es para niños. Y no les va a gustar tampoco. Y no sale Batman. Eso lo dice el cine textual. A estas advertencias se suma que los familiares de las víctimas fatales del tiroteo que ocurrió en Aurora, Colorado, no sé si lo recuerdan, durante el estreno de la película Batman, El Caballero de la Noche Asciende, enviaron un comunicado a los estudios de Warner Bros. Donde dicen lo siguiente, y aquí comienzo a citar. Queremos dejar en claro, esta es la familia de los familiares de las víctimas del tiroteo que dicen, queremos dejar en claro que apoyamos su derecho, los de Warner, a la libre expresión. Pero como cualquiera que haya visto una película sobre cómics puede decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Le pedimos a Warner Bros. Que usen ese poder, su influencia y plataformas para trabajar junto a nosotros en conseguir que las armas de fuego sean más difíciles de conseguir. Bueno, aquí hay que decir que citaron a un personaje de Marvel, pero está bien. Y esto nos deriva a otro problema, ¿cierto? La locura de las personas, acompañada de armas, es una mala combinación. Evidente, ¿cierto? Y lo hemos visto en múltiples ocasiones. Y es una mala combinación sobre todo cuando una persona que ha sido marginada tiene acceso a armas. Porque siente que no tiene nada que perder. Todo lo contrario, tiene la oportunidad de desquitar su odio y dar rienda suelta a la venganza. Es muy peligroso eso. Warner Bros. Salió a responder a estos familiares, víctimas del tiroteo, y afirmó lo siguiente. Reconocemos que la violencia armada es un problema crítico en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, Warner Bros. Cree que una de las funciones de la narración de historias es generar conversaciones difíciles sobre temas complejos. No se equivoquen, ni el personaje de ficción Joker, ni la película respaldan la violencia de ningún tipo en el mundo real. Esto declaración textual de Warner Bros., los productores de la película. Qué importante, yo me quedo con eso de que finalmente la creación de historias, la formulación de personajes y poner los temas sobre la mesa es para eso, es para lo que estamos haciendo ahora, que es reflexionar, que es conversar, tener una introspección quizás. A pesar de lo anterior, el crítico Owen Gleiberman afirmó lo siguiente. Esta película es un producto que coquetea con el peligro, le da al mal una máscara de payaso, convirtiéndola en la forma más enferma posible de lo que es agradable. Buen punto ese. Alex Billington también es crítico de cine y tiene su propia opinión. Él dice lo siguiente. Va a haber un antes y un después luego de la película Joker. No sé si el mundo está preparado para verla. Es extrema, es una locura, es audaz, no para nunca. Wow, no puedo creer que algo así exista, pero existe. Potente, ¿eh? Esas son las palabras de Alex Billington, quien es crítico de cine. Ese comentario a mí me gusta mucho porque lo siento muy sincero. O sea, es como de alguna forma está horrorizado, pero al mismo tiempo le gusta la propuesta. Es contradictorio pero entendible. O sea, no se pone de acuerdo consigo mismo. Simplemente lanza ese comentario y dice, esto me aterra, no puedo creer que existe, pero es genial. Es un poco la reacción que provoca el Joker, yo creo. Ahora algo interesante de saber es que lo que dijo el actor principal de este filme, ¿cierto? Joaquín Phoenix. Él dijo lo siguiente. Creo que es algo positivo cuando una película te hace sentir incómodo o de alguna manera te desafía. A mí eso es lo que más me atrajo a este proyecto y de hecho fue la razón principal por la cual decidí hacerla. Y aquí viene algo potente que le reveló a los periodistas que le consultaron lo siguiente. Bueno, le consultaron cómo fue armar el personaje, ¿no? Y él responde, esta no fue una película fácil de hacer para mí. Pasé tiempo con muchas personas para preparar a este personaje. Personas que sentían esa rabia y esa soledad. Es potente eso, el trabajo que tienen que hacer los actores de repente uno no lo dimensiona, que tienen que entregar mucha parte de sí mismos, comprender la psicología de una persona que podría ser ese eventual personaje que están preparando y ponerse en sus zapatos, entender el contexto, entender la frustración, entender la rabia, y para un personaje como el Joker, que es pura frustración, eso sí que es potente.
A mi entender, muchachos, este tipo de películas traen problemas porque hoy en día muchos estamos muy susceptibles a sentirnos identificados con personajes. Es fuerte lo que voy a decir, pero realmente creo que es verdad. Estamos tentados a identificarnos con personajes decadentes y con personajes frustrados. Y ojo, en ningún caso yo estoy a favor de prohibirlas, de todo lo contrario. O sea, ojalá se hagan muchas más de estas películas y se entiendan como un producto de entretención válido para generar esto que estamos haciendo ahora, que es conversar, y que es generar una introspección incluso. Pero ocurre que vivimos, esto como muy Joker, vivimos en una sociedad muy desafiante en muchos sentidos, donde todos nos sentimos desplazados. Está ese sentimiento en el ambiente, reemplazables en cualquiera de las áreas en las que trabajemos y quizás insignificantes ante un mundo tan grande y tan globalizado. Quizás eso es una de las más grandes cosas que trae la globalización, que somos muy pequeños. O sea, un tipo en Chile o en cualquier otro país de Latinoamérica o en cualquier país del mundo, que es frente a la globalización. Es casi insignificante, ¿cierto? La inteligencia artificial amenaza con quitarle el trabajo a la mayor cantidad de gente que jamás se haya visto en la historia. Los avances tecnológicos y científicos no se detienen, a tal punto que cuando estás medianamente entendiendo uno, aparecen otros 10 y no te da tiempo para seguirles el paso. O sea, ni siquiera tienes tiempo para terminar de leer un paper cuando sale el otro y el otro y el otro, y nunca te puedes poner al día con las cosas. La especialización del conocimiento ha hecho que todos seamos completamente ignorantes en algo al menos. Siempre existirá alguna disciplina del conocimiento humano de la cual no sabemos demasiado y varias de las cuales no sabemos absolutamente nada. Por lo que ya no podemos hablar con propiedad. El polímata murió y no va a renacer nunca, ya es imposible que lo haga. Es potente eso, ya no podemos hablar con certeza de algo. Incluso personas que son especialistas en un área tienen mucho cuidado con las palabras que utilizan, porque otra persona que también está en esa misma área lo puede rebatir, le puede discutir. Perder esa capacidad es potente para el discurso. Da la sensación de que la ciudad avanza y que no espera a nadie. Y a veces sentimos que nos quedamos atrás, como ocurre con este personaje, con el Joker, ¿cierto? Aún intentando encajar, podemos no hacerlo. Podemos quedar fuera y a nadie le va a importar demasiado eso. Como a ti y a mí, que no nos importa mucho la gente que está afuera. No tenemos ni siquiera tanto tiempo para dedicarles. Y eso es frustrante. Incluso si queremos ir un paso más allá, podemos hablar del desamparo espiritual y filosófico. Como dijo alguna vez Nietzsche, Dios ha muerto y eso es verdad. Las grandes ideas ya no existen. Ya no podemos aferrarnos a un único parámetro moral y de ética para regir nuestra vida. Diversas cosmovisiones del mundo desafían todo lo que creíamos hasta ahora. El nihilismo, por un lado, nos invita a tener referentes, a no tener ningún referente más que el superhombre. El escepticismo nos llama a dudar de eso, y a la filosofía del absurdo de Camus no le importa lo anterior. Entonces, ¿a qué nos vamos a aferrar? ¿En qué vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar si no es en nosotros mismos? El Joker, entonces, amigos queridos, es la representación de la desesperanza en un mundo apático, en un mundo que podría llegar a ser incluso miserable y falto de moral. Esa es la visión triste de esta película y que te invito a reflexionar. Obviamente la idea no es que nos vayamos deprimidos hoy día. La idea es que lo reflexionemos tú y yo. Esta película es el intento de haber querido hacer algo solo para fracasar para siempre. El Joker es la encarnación de ese odio, de ese resentimiento, de esa locura, que además se convierte en referente de todos quienes comparten su condición. La invitación es a reflexionar. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las grandes verdades a las que te aferras cuando todo parece derrumbarse? ¿Te lo habías planteado alguna vez? ¿Qué 3 cosas, yo creo que esto te puede ayudar, qué 3 cosas te definen como persona y sin las cuales dejarías de ser tú? Si yo te quito esas 3 cosas, tú dejas de ser tú mismo y te conviertes en nada. ¿Qué 3 cosas te definen? ¿Tienes algo que te defina? ¿A qué te aferras cuando todo parece morir? Si no lo tienes claro, entonces puede ser que la locura o que la genialidad estén más cerca de lo que te imaginas.